capítulo 2, versículo 14. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Amén. Bueno, hasta el 15. Nada más que tomé esta porción para que se den una idea de lo que vamos a tratar. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ponga atención en el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Cómo qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien, ¿qué cosa? La palabra de la verdad o de verdad. Ocupen su asiento. Vamos a ver este tema, hermanos, que vamos a empezar a desarrollar en este inicio de nuestro Instituto Teológico de Ministerio Reparador de Portillos. Así le puse, si usted quiere apuntarle, ITMRP, Instituto Teológico Ministerio Reparador de Portillos. Hermanos, vamos a empezar a estudiar primeramente qué es la hermenéutica. A ver, hermano, que estás acá, ¿tú conoces qué es la hermenéutica como para que me lo puedas definir así? No, ¿verdad? ¿Alguien dice, con qué se come? ¿No, es una tostada o qué? ¿Verdad? Hay gente que no sabe de estas cosas. Amén. Bueno, la hermenéutica, hermanos, ahí apúntelo, es el arte de interpretar la Biblia. Así lo definí yo rápido, porque hay muchos que tienen diferentes definiciones y le ponen diferentes cosas, ¿verdad? Pero lo más viable y lo más acertado y cercano es el arte. ¿Cómo es eso del arte? Es como aquel que está pintando algo, ¿no? Y lo está ahí puliendo y que se vea bonito. Es el arte de interpretar la Biblia. Eso es lo que significa la palabra hermenéutica. Amén. Bueno, entonces comenzamos viendo este versículo de 2 de Timoteo 2, 14 al 15, donde dice procura. ¿Qué es procurar? Pues lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tratar de aprender, de estudiar. ¿Qué es diligencia? Es tener cuidado, entusiasmo, agilidad o algo activo. Eso es lo que significa. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios como. Primero, aprobado. ¿Aprobado de que eres qué? Hijo de Dios y como obrero, que no tiene nada que avergonzarse. ¿Por qué? Porque si tú no conoces la Biblia, ¿qué es lo que sucede, hermanos, con nosotros? O con la persona que dice ser cristiana y no conoce la Biblia. ¿Qué sucede? Cuando te pregunta alguien, un familiar, sobre qué significa este texto o qué quiere decir este versículo, ¿usted qué hace? Pues no sabe uno contestar y dice, pues no sé la verdad, es que mi pastor lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, en caso del tapado, de la falda, de la cubierta, del bautismo, de tantas doctrinas que hay en las iglesias, cuando alguien nos pregunta, ¿por qué sucede esto acá o en tu iglesia? Y usted dice, pues no sé, pues el pastor lo hace y yo lo hago. No, usted va a tener que responder, no va a tener nada de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa usted bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica, hermanos? A ver, vamos a ver primero la ley de la hermenéutica, para que usted se dé cuenta. Vamos a ver varios, amén. Pero primero ahorita vamos a ver la primera ley de la hermenéutica. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? Amén. Ya dijimos que hermenéutica, ¿qué significa? Es el arte de interpretar la Biblia. Amén. Por ejemplo, hagan de cuenta ustedes, alguien habla inglés. Para que nosotros entendamos inglés, ¿qué tiene que hacer? A ver, un intérprete que conozca inglés y nos lo traduzca en español. Y si se dan cuenta ustedes que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en el lenguaje hebreo. Amén. Hebreo, no español, hebreo. Y de ahí un poquito de arameo, ¿verdad? Unas porciones. Pero en el Nuevo Testamento fue ¿qué?
el griego, otro lenguaje distinto al hebreo. Entonces, ¿son qué? 2 o 3 tipos de lenguaje que se escribieron en la Biblia. Entonces, por eso, mucha gente que no conoce la Biblia, al momento de leerla, ¿qué hace? La interpreta mal o a su manera o como él cree que es, pero no lo es así. Amén. Entonces, esa es lo que significa hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia. Bueno, vamos a ver cuál es el propósito entonces de la hermenéutica. Amén. Bueno, esto ayuda a interpretar y a entender y sobre todo, hermano, a aplicar la Biblia correctamente. Amén. Y la ley más correcta es que la Biblia debe de interpretarse literalmente. A ver, ponga atención ahí. Debo de interpretar la Biblia literalmente. ¿Por qué te lo digo, hermano y hermana que estás aquí? Porque si tú la interpretas espiritualmente algunas cosas, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer cosas que no dice la Biblia. Amén. Amén. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que usted se dé cuenta lo que vamos a estar estudiando. Amén. Entonces, mucha gente aplica la Biblia donde no la debe de aplicar. Vamos a ponerlo algo así. Un ejemplo rápido de las figuras retóricas. No sé si entiende esto. Por ejemplo, donde dice la Biblia, si tu mano es ocasión de caer, o vamos, de agarrar o de tomar algo, ¿qué dice la Biblia? ¿Tú te la cortarías? ¿Quién en su sana o su sano juicio se va a cortar la mano? Y si tu ojo es ocasión de ¿qué? De pecar o de ver o de hacer cosas, sácatelo y quédate ciego. Mejor es que entres al cielo sin ojos, sin manos, sin pies, sin cuerpo, a que entres toditito al infierno. ¿Sí o no? Y aquel que lo interpreta así, vamos a decirlo así, algo literal ahí, ¿qué sucede? Imagínense qué error tan grave está cometiendo. Entonces es ahí, hermanos, donde nosotros como ministros, más bien como los pastores, que enseñamos a toda una grey, ya sea multitudes, pocas, muchas, si nosotros no le damos la debida interpretación de la Escritura, ¿qué usted va a aprender? Eso, y eso usted va a hacer. Amén. Porque lo que usted ve, lo que usted aprende de su pastor, es lo que usted imita a veces, ¿sí o no? Pues son pocos los que dicen, no, pues es que yo al pastor no le quiero porque ahí como que esa cosa no está bien ahí. Nadie se pone a pensar que el pastor pueda, a lo mejor estar interpretando mal. Pero hay pastores que no han estudiado y no saben la ley de la hermenéutica y interpretan mal la Escritura. Amén. Pero hay gente que es muy estudiosa y gracias a Dios saben interpretar la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se debe de interpretar literalmente cosas que hay, pero hay también cosas que no se pueden. Porque ese texto que les di de la córtate la mano, sácate el ojo, es una figura retórica que se llama hipérbole. Hipérbole. A ver, así. Hipérbole. ¿Qué significa? Que ahí esa hipérbole está exagerando para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tú a tu hijo le dices, a ver, hijo, vamos, exageras, ¿no? No toques eso porque si no te vas a quemar, te vas a chicharrar y te vas a deshacer en un instante. Aunque no es cierto, ¿verdad? Pero usted ya está exagerando para que él no lo haga. ¿Sí o no? Es lo mismo que sucede aquí. Para que nosotros no cometamos ciertos pecados, en la Biblia el Señor está diciendo eso para que usted no haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, pasa de que alguien, ¿no? Le dices una hora, ¿no? No, pues a las 5 quedamos y nadie. No, pues ya tengo como 2 horas esperando aquí. ¿Es cierto o no? Es cierto. Lleva como 20, media hora esperándote. Pero él ya está exagerando para que tú digas, ay, perdóneme, discúlpame, es que sí, llegué un poco tarde. Pero no, es una exageración. Y eso es lo que está haciendo la Biblia ahí cuando dice, sácate, córtate la mano. Pues obviamente que nadie lo va a hacer. Pero que al decirte eso, dice, no, mejor no peco. Y te evitas de no hacer cosas que no debes. Eso es lo que significa ese texto. Bueno, pero vamos a ver. Al menos que el pasaje indique algo espiritual como lo que les estoy diciendo ahorita, simbólico o figuras literarias, hermanos, entonces vamos a aplicarlo así. Por ejemplo, vamos a ver Marcos 8:19. Si gusta, ahí acompañarme. Marcos 8:19.
Y usted dirá, pero ¿yo por qué tengo que saber esto? Porque si usted llega a subirse aquí a este púlpito, si usted llega a ministrar o a predicar la palabra, no vaya a salir con cosas que no debe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabe interpretar la palabra y ahí voy al internet a sacar un tema y ya lo hago y ni siquiera estudió quién era el autor del que tenía escrito eso, un tema en el internet. Y usted dice, bueno, está muy bueno, lo voy a dar. Cuando de repente alguien sí sabe interpretar la Biblia y te va a decir, no, pastor o hermano, usted está bien mal, ahí, no es por ahí. Por eso hay muchos errores o de interpretación, hermanos. ¿Qué dice Marcos 8:19? A ver. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. A ver, hermano que está aquí, ¿cómo interpretarías esta porción de este texto? ¿Es literal o es espiritual? Sí sabes que es literal, ¿no? Ajá. Pero si yo le meto aquí algo espiritual, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Ya bueno, todo. Si usted lee todo el 8, ahí habla del milagro que hizo Jesús, ¿sí o no? Pero si yo digo, es que el pan representa esto y aquello, y 5,000 es el número de tal y de tal, y es que estas cestas significan los pedazos que tú tienes en tu corazón, y etcétera, ¿what? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy interpretando mal porque estoy adjudicando a ese texto que es literal con algo espiritual. ¿Ya van aprendiendo? Esa es la ley de la hermenéutica, hermano. El arte de ¿qué? Interpretar la palabra de Dios y no espiritualizar algunos textos, porque muchos espiritualizan los textos y no es así. Amén. Vamos aprendiendo. Esa es la primera ley. Ahora vamos a ver la segunda ley. La ley de la hermenéutica es interpretarlo históricamente. ¿Qué es eso de interpretarlo históricamente? Culturalmente, hermano. A ver, si yo voy a interpretar un texto que está escrito en la Biblia, debo de corroborar quién es el autor, en dónde sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió y para qué sucedió. ¿Sí o no? Por ejemplo, en este texto que les estoy dando, ¿esta audiencia quién era? ¿Gentiles o judíos? Judíos, ¿no? Porque Jesús no le estaba hablando a los samaritanos aquí. Tampoco estaba hablando a los gentiles. Aquí le está hablando, ¿a quiénes? A los judíos. Porque ellos eran los que estaban siguiéndole y mucha gente para saciarse. Y nada más le buscaban para comer, obviamente, porque en día de Pentecostés nada más habían 120 reunidos juntos. Y acá los 5,000, ¿dónde quedaron? Y los otros 4,000, son 9,000, ¿dónde estaban? Pues, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos dándonos cuenta, hermanos, que no hay que espiritualizar estas cosas. Bueno, pero la segunda ley es culturalmente. A ver, ¿en dónde se sitúa la persona? ¿En qué lugar lo escribió la Biblia? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué punto lo puede para poder interpretarlo? Por ejemplo, nosotros, hermanos, aquí en México tenemos mucha cultura, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, alguien de Estados Unidos o de Europa que diga algunas cosas de aquí y usted va o lo escucha y dice, no, pues estás mal. Que diga el 24 de febrero, ¿qué es la Día de la Bandera? O el 1 de septiembre, o el 10 de septiembre, o el 15, no es la independencia de México, y usted le va a decir, ¿por qué lo dices? Pues si nosotros lo sabemos, porque es nuestro país. Y él allá en Europa está diciendo que es el 20 de septiembre. ¿Usted qué va a decir si usted lo está escuchando allá? Pues que está mal, ¿verdad? Es lo mismo nosotros. Como la Biblia se escribió en hebreo, se escribió en varias partes y en varias ciudades, en varios lugares. Entonces nosotros, si voy a leer Génesis, tengo que ubicarme en dónde. Si voy a leer Éxodo, ¿dónde me tengo que ubicar?
Tengo que ubicarme en parte en Egipto, tengo que ubicarme en parte en el desierto, a ver en el monte, etcétera, etcétera. Así sucesivamente en el libro de Josué, en el libro de Deuteronomio, y etcétera, etcétera. En el libro de los Salmos, ¿dónde lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Para qué lo escribió? Amén. Porque el libro de los Salmos, déjame decirte algo, no todas son de David. Amén. Porque muchos dicen, el salmo tal dice el siervo de Dios David, y no es el salmo de David, es el salmo de Coré, a lo mejor es el salmo de Moisés, otras son salmos de Salomón, y nosotros todos decimos que los 150 salmos son de David. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Y hay otros salmos que son anónimos, que no se sabe quiénes lo escribieron. Entonces, para que yo haga una buena interpretación, hermanos, cultural, tengo que situarme ¿en dónde? En el lugar. Y usted va a decir, pero ¿cómo voy a hacer? No, pues usted va a investigar, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿Y para qué lo dice? ¿Y en dónde lo dice? ¿Y para qué lo dice? Usted siempre haga esa pregunta para que usted sepa, hermano, cómo interpretar la Biblia. Por eso es la hermenéutica. Y dicen muchos, ¿yo para qué voy a estudiar esa cosa si el Espíritu Santo a mí me guía y me dice cómo? Hay muchos hermanos soberbios, ¿así sí o no? Que dicen, ¿yo para qué voy a ir a un instituto si el Espíritu Santo me va a guiar? Pues no es por darle o quitarle crédito al Espíritu Santo, hermanos, pero muchos por hacer esas cosas, ahora vemos tantas y miles de religiones por no estudiar y por no saber interpretar la Biblia. Entonces, ¿dónde dejamos lo que dice Jesús en Juan 5:39? ¿Qué dijo ahí? Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Vamos a definir esa palabra. Es como aquel minero que va buscando, ¿qué cosa? Abajo de la mina. ¿Qué va buscando? El oro, ¿no? ¿Y qué hace? No a la primera va a encontrar, tiene que escarbar. Y si encuentra una pequeña piedra, todavía la tiene que pasar por fuego para saber si es oro. Eso es escudriñar, cavar profundo. Amén. Entonces, ¿dónde dejamos lo que dijo Jesús? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los judíos, porque lo juzgaban, lo criticaban, le decían de cosas, no entendían la palabra, y eso que habían estudiado la Torá o el Tanaj, hermanos, y ellos no entendían que Jesús o el Mesías estaba ahí presente, pero por falta de ¿qué? De interpretación. Por eso, mucha gente hoy en día, usted vaya a ver, en todos lados encuentra usted religiones. Y en todos lados dicen que tienen la verdad, ¿sí o no? Y en todas las iglesias que usted vaya, yo tengo la verdad. ¿Sí o no? Todas las iglesias y las religiones que dicen, yo tengo la verdad. No vayas allá porque allá está mal. No vayas acá porque está mal. Pero eso se debe a la mala interpretación que se le da a los textos. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pero históricamente, culturalmente y también gramaticalmente, hermanos, y contextual. Ejemplo, Jonás 1:1-3. Eso lo puede usted leer. Ya se sabe la historia de Jonás. Hay que situar, ¿para dónde? Iba a ir a Nínive y de repente se va a Tarsis, ¿sí o no? ¿Cómo cambia el curso? Pero entonces dices, bueno, para que yo estudie cómo fue la situación de Jonás, voy a estudiar en qué lugar se sitúa Nínive y para qué lugar era Tarsis, ¿sí o no? ¿Por qué se desvió él? ¿Por qué agarró el boleto y se fue para otro lado? ¿Por qué no se fue para acá? Etcétera. Entonces empezamos a darle vida a la historia de Jonás, ¿sí o no? Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, también así de corrido como los norteños, ¿qué sucede? Ni le entiendes nada, ¿sí o no? Por ejemplo, voy a leer con lo que comenzamos ahorita, que fue de 2 de Timoteo 2:15, y le digo, y si se los leo así de corrido, miren que ni le va a entender usted. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Usted le entendió? Pero si yo le doy el énfasis, vean lo que voy a hacer, y el tono, y regreso, vamos a situarme como lo que el apóstol Pablo sentía en ese momento y se lo estaba escribiendo a Timoteo. Yo voy a darle una forma tan hermosa que usted va a decir, wow. Por ejemplo, vamos a imaginarnos a Pablo o al amanuense, el que escribía, pues, para que me entienda, porque así se le llama amanuenses, los que escribían, y Pablo estaba dictando, ¿no? Bueno, como sea, haya sido Pablo el que estaba escribiendo, un amanuense, pero el asunto es que él se siente y le dice a Timoteo, le dice, Timoteo, vean cómo lo voy a cambiar,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Ya le está tomando sabor? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use o usa bien la palabra de verdad. ¿Cambió o no cambió? Sí cambió el tono, ¿no? Cambió la forma de expresarme. Es como si yo estuviera al lado de Pablo y yo le estuviera diciendo a Timoteo eso. Es lo mismo que nosotros hacemos los pastores a veces hacemos énfasis, bajamos la voz, subimos la voz, etcétera. ¿Sí o no? ¿Por qué? Para saber, para que hacer entender a la iglesia cómo empezamos a expresar lo que el autor quiso decirle al otro, al quien lo iba dirigiendo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermanos, hay que hacerlo gramaticalmente. ¿Eso qué significa? Es reconocer la diferencia del hebreo al griego. O sea, tengo que saber que el antiguo, el libro de Jonás, fue escrito en hebreo. Entonces, tengo que, no, pero yo no sé hebreo, hermano. Bueno, pues hay muchas versiones que ya están bien actualizadas y usted puede, ¿qué hacer? Buscar diferentes versiones para ver qué dice una, qué dice otra, qué dice otra. Y va a hacer un conjunto, va a ir a una conclusión y se va a dar cuenta de lo que la palabra realmente quiere decir. Por ejemplo, les voy a poner algo. En mi pueblo se habla un idioma que se llama zapoteco. Amén. Entonces, yo de repente, no sé, se me ocurrió preguntarle a las personas que si existía esta palabra que se llama hola en zapoteco. Y pues le pregunté a varias personas que saben el zapoteco y hasta ancianos que pues tienen años allá. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Que la palabra hola no existe en sí para traducirlo al español o al zapoteco. ¿Sabe cómo la palabra más cercana era buenos días o buenas tardes o ahí estás? ¿Sí me hago entender? Entonces hay palabras en la Biblia que fueron escritas en hebreo y la gente, los traductores los llevan a traducirlo, pero lo acercan más o menos a la lengua original. Amén. Pero no realmente como debe de ser. Hay palabras que sí se llegan como debe de ser, pero hay palabras que no llegan en su totalidad como debe de ser. Por eso nosotros a veces nos hacemos bolas. Ay, pastor, yo no le entiendo nada a la Biblia. La verdad, para mí, pues si no le entienden San Juan, que es el libro más fácil, menos Apocalipsis. Y mucha gente se mete a leer Apocalipsis y después San Juan y después, no, hermano. Pues si no entiendes San Juan, ¿cómo vas a entender Apocalipsis? Ahora, luego los mandan a leer Levíticos, o sea, todas las leyes sacerdotales. Dicen, ¿y esto qué? ¿Por qué mataban? ¿Por qué sangre? ¿Por qué el Señor pedía esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? Y hay un montón de nombres y yo no sé ni quiénes son. Pues obvio. Porque tenemos que comenzar, hermanos, por eso es este estudio, para que nosotros aprendamos. No para que usted no sepa. Porque, le vuelvo a repetir, todo predicador debe de saber interpretar la palabra de Dios. Vamos a dejárselo a los que no saben, vamos a decirlo así, a la iglesia, porque está aprendiendo. Pero si usted quiere llegar a ser un ministro de la palabra, o predicar la palabra algún día, o estar en este púlpito, usted debe de saber esto. ¿Para qué? Para que usted haga una buena interpretación de la Biblia. Y no haga cosas que no debe. Porque, hermanos, ahora salen con sacos ungidos, con corbatas ungidas, con escobas ungidas. Hermana que está allá atrás, ¿dónde viene eso en la Biblia? Pero hay gente que lo cree, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y hay gente que dice, pero es que es el ungido del Señor. Y si Él está ungido, toda su ropa está ungida. ¿Y qué tal si ni se la lavó ese día? Y usted ya la anda ocupando. No, pero es que el texto de Pablo dice que los paños, etcétera. Sí, Pablo. Pero fue en aquellos tiempos. Ahora la Biblia nos dice imposición de manos, aceite, y nos pide varias cosas, ¿sí o no? No, nada más la corbata y el saco, o las chanclas. ¿Verdad? Pero por eso, ¿por qué? Porque interpretan la palabra como ellos quieren. Vamos a ver otro ejemplo para que usted no se me quede ahí. ¿Conoce dónde está el libro de Tito? Al lado de Timoteo. Por eso es bueno conocer la Biblia. ¿Qué dice Tito, capítulo
2, 3. Vean, hermanos. Esto es bien importante. 2:13, perdón, hasta yo me estoy equivocando. Vean, ¿cuántos creen aquí que Jesús es Dios? A ver, levante la mano, el que diga, no, pues sí, yo sé que Jesús es Dios, pero hay gente que cree que Jesús no es Dios. ¿Qué religión no cree que Jesús es Dios? Los testigos de Jehová. Y si usted no sabe, le tocan a su puertita y le hablan de esto, y usted dice, ah, no, sí es cierto, ¿va? Jesús fue el gran maestro, el profeta de ese siglo. Ya usted llega a creer que Jesús no es Dios. Pero vea qué dice Tito 2:13. Aquí estamos interpretando la Biblia, hermanos, 2:13. ¿Qué dice? ¿Aguardando qué cosa? A ver, ¿qué estamos aguardando nosotros los creyentes? ¿Qué es la esperanza? ¿De que un día qué? ¿Cristo qué? Va a venir, ¿no? Pero vamos a verlo. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué es la palabra bienaventurada? Dichosa. ¿Y la manifestación de quién? ¿Qué es manifestación? O sea, que se va a presentar. Se va a poner. Por ejemplo, cuando dicen, ay, ahí vi un demonio y se manifestó y se movía así, así. Pues así se va a manifestar Dios. No como demonio, obviamente, pero se va a manifestar. Se va a ver, hermano. Se va a ver. ¿Y qué dice? Vamos a leerlo otra vez. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro ¿quién? Ese es uno. ¿Y Salvador qué? ¿Todos son dos? ¿Qué te confunde ahí? La I. Pero vamos a analizarlo y saber interpretarlo. Dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y no quiere decir que es otro. Aquí el apóstol Pablo le está llamando a Jesús Dios. Por eso apunte bien ese texto, para que se lo dé a los testigos de Jehová, o para que se lo dé a los que no creen que Jesús es Dios. Porque muchos dicen, no, Jesús es un profeta, como Juan Bautista. Fue el más profeta más grande del que vino, que ha habido en esta tierra. Y no es cierto. Amén. Porque en otros textos nos habla que Jesús es Dios, ¿sí o no? Pero aquí nada más le hago énfasis. Dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el que va a venir entonces, Dios o Jesús? Pues Dios Jesús o Jesús Dios. Es el mismo el que va a venir. Dale la gloria a Dios. Porque de esta manera, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Entonces, para que usted entienda, puede leer más arriba y más abajo. Eso se llama contexto. Amén. Porque sin contexto es puro pretexto. Amén. Porque hay gente, mire, ha pasado de esto, ¿no? Sí, no, mucha gente agarra Filipenses 4:13 y está en el gimnasio levantando quién sabe cuántos kilos de peso. Dice, y está ahí, 1, 2, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso significa? Para eso es. Pero hay gente que cree, o le dicen, tú puedes levantar esa piedra. Al cabo la Biblia dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Resulta que levanta la piedra y se queda aplastado ahí. ¿Cómo se llama eso? Una mala interpretación o una mala exégesis. Así se llama esa palabra. Exégesis, no génesis. ¿Amén? Exégesis. Por eso es que hoy en día, hermano, me sorprende que mucha gente, bueno, culpa tienen los líderes que no interpretan la Biblia o no estudian la Biblia y se la dan a comer a las pobres almas. Y las almas se creen todo. ¿Por qué? Pues si el pastor lo dijo, pues él ha de saber, porque él es el que está enseñando y él es el que conoce la Biblia. Yo no, yo vengo a aprender. Pues eso también es una falta de responsabilidad tuya. ¿Por qué? Porque tú también debes de analizar, como los de Berea, dice la Biblia, que veían todavía, fíjate, sabían quién era Pablo. Era un hombre estudioso, era un teólogo de los teólogos, de los buenos, el apóstol Pablo. ¿Y qué hacían los de Berea? No, sí, está bien, te escuchamos lo que dijiste, pero ¿qué hacían? Dice que cada día analizaban con las escrituras a ver si lo que decía Pablo era verdad. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Indagaban a ver si era cierto lo que el apóstol Pablo decía, ¿Y nosotros? Si el pastor lo dijo, yo lo hago. Total, pues si el pastor se va al infierno, tú también. Y yo no lo digo por hablar mal de los pastores, sino los malos pastores que no saben interpretar la Biblia. Porque hay buenos pastores, hay gente que conoce la Biblia, hay gente que interpreta bien la Biblia y, hermanos, lo enseña como debe
de ser. Amén. Bueno. Exacto. Y hay otros que enseñan lo que les conviene. Por ejemplo, hay gente que le gusta pedir mucho dinero. Pues, se voy a agarrar este texto, vuelta y les voy a pedir así de esta manera. Yo no digo que no es malo porque la Biblia dice que hay que ofrendar, ¿verdad? Pero hay gente que abusa y a ver, échale para acá. Vamos a rapar a las ovejas todas, de una manera o de otra. Pero ¿qué pasa? Pues como la iglesia. Por ejemplo, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. ¿Qué hacen ahí? Dice que vayas para que pares de sufrir, para que ya no sufras. ¿Y qué hacen ahí? No, déjate que les pidan, hermana. Les venden el aceite de la unción. ¿Qué más? Vamos a poner unos ejemplos, ¿verdad? La astilla de la cruz de Cristo. ¿Dónde creen que van a conservar la astilla de la cruz de Cristo si fue hace 2000 años que murió? La tierra de Palestina, que viene ungida, el lago del río Jordán cuando está más contaminada que nunca, y ahí tú te la estás echando, tomándote. Ay, Dios. Pero la gente, ¿cómo lee la Biblia? Como cree todo lo que le dicen, pues, échale para acá, pues. ¿Cuánto cuesta? No, 1000 pesos, pues. Hace mucho tiempo, hermanos, estaba un predicador en la radio y pedía por el aceite de la Santa Unción, pedía 1000 pesos. Venga por su aceite de la Santa Unción. Y una hermana que yo conocía, porque pues era de la iglesia, decía, pastor, voy a ir hasta allá a ir por mi aceite de la unción. Y le digo, ¿y cuánto va a costar? Pues yo ya sabía, no, pues 1000 pesos, pero dice que si la unges, no, tú sanas, vas a tener toda prosperidad, etcétera. Y le digo, oiga, hermana, ¿y cuánto ofrenda aquí? No, pues poquito. ¿Y cómo va a ir a dar 1000 pesos y aquí no da nada? Pero vea cómo el engaño, y esto también está aquí detrás de Satanás. Amén. Por eso dijo un día Satanás, no los voy a vencer de esta manera. ¿Sabe de qué manera los venció? Les voy a crear una religión. Y ahora todos tienen religiones y los tiene así dormiditos, sin que hagan nada, y los demás aprovechándose. Entonces, hermanos de Iglesia del Señor, ustedes que están aquí, los que sí tienen ganas de aprender y de estudiar, hermanos, ustedes cuando van a explicar algo o van a decir algo a alguien, ustedes saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque lo van a decir, aquí lo dice, hermano, la Biblia. Pero imagínense que yo les esté enseñando algo y un día usted me dice, a ver, pastor, dígame en qué texto dice eso que usted está enseñando. Y yo diga, pues por ahí lo dice, por ahí debe decirlo, ahí lo buscas. No te voy a decir dónde, o no te voy a decir porque no está. Amén. Y recuerden que nuestra regla de fe, ¿qué es? ¿La Biblia o otro libro? ¿La Biblia o otro libro? Porque por ejemplo los mormones, la Biblia es, y aparte, el libro de Moroni. Amén. ¿Qué pasa también con la otra religión? Los adventistas del séptimo día, los sabáticos. También la Biblia, más también Elena de White. Sus dichos o las palabras que dejó Elena de White. Amén. O sea que la Biblia y otro libro. Los testigos de Jehová también. La Biblia y sus atalayas y las otras cosas que ellos ofrecen, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo? Sus libritos o el despertar. ¿Por qué? Porque creen más a veces en sus libros que la propia Biblia. Y la regla del cristiano es la Biblia. Lo que no esté en la Biblia, no le haga caso. Lo que esté dentro de la Biblia, hágale caso. Pero alguien me va a salir y decir, pero es que hay muchas cosas que no se escribieron, que no entraron en el canon, y etcétera, etcétera. Bueno, pues si no están, pues allá ellos, pues no están, ¿qué podemos hacer? No podemos especular, pero lo que está, hermanos, vamos a hacerlo, ¿sí o no? Amén. Porque aquí mismo lo dice el texto que empezábamos de 3:15. Ahí léalo usted. De 2 de Timoteo 3:15. ¿Para qué sirve la Biblia, hermana? A ver, ahí dice. ¿Desde cuándo Timoteo aprendió la Biblia, hermana? ¿Desde cuándo? A ver, ahí lo dice, léalo. 3:15. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y nosotros queremos enseñar a nuestros hijos cuando ya estén viejos, ya estén grandes, pues ya no les entra. Ahora de chiquitos son como la esponja y absorben todo. ¿Qué dice 3:15? Y que desde la niñez ha sabido ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, porque todavía no estaba escrito esto en Nuevo. Se refiere al Antiguo Testamento, porque esto después se escribió. Bueno, después se escribió y se dio por cartas, amén. Bueno, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué cosa? ¿Para qué sirve la Escritura, hermano Gus? ¿Para hacerte qué? ¿Burro? ¿Con orejotas?
para que sigas lo que dice el pastor o sigas lo que dice un líder o algún apóstol, profeta falso. Yo no digo de los pastores verdaderos, sino de los falsos. Para que lo sigas, no. Es para que te hagas, ¿qué? Sabio. ¡Wow! O sea que la Biblia me hace sabio a mí. O sea, por eso muchos dicen, ay, ahí viene el sabiondo. Pues es que, ¿por qué sabe mucho? Porque lee la Biblia. Luego te pregunta, ¿y cómo es que sabes de historia? Porque la Biblia es historia también. ¿Y cómo es que sabes de ciencia? Porque también la Biblia es ciencia. ¿Cómo sabes de poemas? ¿Y cómo sabes de poemas? Porque David y los salmistas o todos aquellos también son poemas hebreos. Hay muchos poemas ahí. Amén. ¿Y por qué hablas muy bonito del amor? Porque leo el libro de Cantares. ¿Sí o no? Y así sucesivamente, hermanos. Amén. Pero ¿qué dice? Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Ahí corre peligro tu misma salvación. ¿Te pueden ser sabio para qué? Para salvación por la fe que es ¿en qué? En Cristo Jesús. Aquí se está hablando de la salvación del alma, no de una salvación de que alguien te va a rescatar de por ahí que estés en peligro. No, aquí está hablando de la salvación del alma. ¿Sí o no? Entonces, imagínense, vamos, y no estamos hablando mal de una religión, pero hay que recalcarlo porque hay gente que cree eso. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no existe infierno. Entonces yo me pregunto, ¿a qué vino Jesús entonces? San Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde no se va a perder si no hay infierno? O sea, es tan clara la Biblia, pero muchos, no. Y Jesús, en Mateo, fue el que más habló del infierno, ¿sí o no? Ni Pablo ni Pedro lo dijeron, lo dijo Jesús. Pero ellos salen diciendo que no hay infierno. Y ahora, si tú crees que no hay infierno, tú vas a vivir confiado que vas a resucitar en el paraíso, etcétera, y no vas a ir a ningún lado. ¿Qué es lo que va a pasar contigo, hermano, que estás aquí? Pues no vas a creer en el infierno. Y cuando abras los ojos te mueras, vas a estar allá. ¿Para la salvación de qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Te va a hacer sabio la escritura. Ahora, ¿qué dice 16? Vean, ponga atención ahí. ¿Toda la qué? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por el pastor Max, por el apóstol tal, por el profeta tal, por el hombre tal, discípulo tal. ¿Así dice, hermano? Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué es una inspiración? Haga de cuenta, cuando usted está enamorado, ¿no? Y quiere escribir una carta. ¿Qué hace? Le voy a dedicar el mejor poema, ¿no? Tú eres el amor de mi vida. Tú eres el ser, el sol que alumbra mi existir. ¿Sí o no? Hasta te vuelves poeta porque estás enamorado. Pues esa es una inspiración. Así el Señor inspiró a quienes. Hágate cuenta que les puso el aliento ahí a los que estaban así como que de repente les vino la luz, la inspiración y empezaron a escribir. ¿Sí o no? Entonces toda la Biblia, la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué, hermana? Ahí lo dice, léanlo. Yo no se los voy a leer ya porque para que no digan, el pastor Max está enseñando otra cosa. No. ¿Qué dice? ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para que sean burros en la iglesia y no conozcan nada de Biblia? ¿Así dice, hermano? Dice, ¿útil para qué? Para enseñar. Para enseñar. Y déjate, para enseñar. Y muchos, no, yo no quiero saber porque la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Saben qué significa la letra mata? La letra mata, ¿saben qué? La ley, si uno por la ley, muchos fueron malditos. Por eso la ley mataba. Pero en sí, hermanos, la ley no mata si tú la obedeces, ¿sí o no? La letra no mata si tú cumples todos los requisitos que son 613 mandamientos. No son nada más los 10 mandamientos, son 613 mandamientos que existen en el Antiguo Testamento. Si tú las cumplías no pasaba nada, la letra no te mataba, tú podías ser salvo. Pero como nadie lo pudo cumplir, pues mire, se volvió maldición la ley a ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí o no? Pero la letra es buena si tú la aplicas juntamente con el espíritu. ¿Sí o no? Letra y espíritu son una buena mezcla. Es como usted, su sopa, pero sin sal no sabe, pero le mete la sal y ¿qué tal? Qué rico sabe. Y si le mete otra cosa de una cremita, wow, qué rico. ¿Sí o no? Es así. Entonces la letra no mata. Pero también ahí se puede interpretar como cuando dice uno, es que también el tener tanto conocimiento se vuelve uno loco. Ese sería una. Ajá.
Así es. O la otra es de que, por ejemplo, también el que sabe, a veces mucho se vuelve muy soberbio, ¿no? Y se vuelve altivo de Así corazón. es. Pues por eso mismo, hermanas, estos estudios o este instituto que gracias a Dios estamos levantando para que la gente aprenda, es para decirle, una de dos, la teología o te hace soberbio o te hace más humilde. Ahí tú decides. Pero ¿sabes una cosa? Yo te doy un consejo. Mantente siempre humilde. Ante todo. Aunque sepas mucho. Tú mantente humilde y créeme que Dios te va a ensalzar. Porque los que se ensalzan, ¿qué dice la Biblia? Serán humillados. ¿Sí o no? Y los que se humillan serán exaltados. Entonces, vamos a tener un poquito de prudencia. Porque la Biblia también te hace prudente. Y sí, qué buena pregunta la de nuestra hermana. Aquí a lo mejor el hermano que está aquí ha de saber que hay muchos que entraron en un instituto teológico y aprendieron teología, hermenéutica, apología y todo lo que termina en logía, satanología, neumatología, ¿sí o no? Menos psicología. Bueno, hay psicología cristiana, pero ¿qué pasó con ellos? No, yo soy Juan Camané y a mí nadie me tiene que decir nada porque yo conozco la Biblia de pies a cabeza. Cálmate, Satanás, pues también Satanás se la sabe, ¿sí o no? Entonces, también aquí hay dos problemitas, ¿no? Que tú también al saber debes de ser humilde. ¿Sí o no? Y que no te enaltezcas y digas, es que yo todo lo sé. No, todo no lo sabes tú. Todo lo que sabes es porque Dios te lo ha revelado. Amén. Ahora, no todos vamos a ser maestros. Sí vamos a poder entrar en un instituto teológico, pero no todos seremos maestros, porque eso es un don, hermano. Eso es un ministerio, ¿sí o no? El don de ciencia, el don de, o el ministerio de maestro, ¿sí o no? No todos, porque muchos enseñan y dicen, bueno, ¿cómo le haces de hermano? Se la sabe toda, porque Dios se lo dio a él exclusivamente. Pero de que puedes aprender, eso que ni qué. Pero de que Dios te dé el ministerio de maestro, eso ya es distinto, amén. Pero que puedes aprender. Bueno, creo que ya nos salimos un poquito. Pero bueno, decíamos, ¿verdad? Que la Biblia es útil ¿para qué? Enseñar. ¿Para qué? Para redarguir. Por eso nos redarguye. ¿A poco cuando usted no está hablando de la palabra, lo redarguye, sí o no? ¿Y luego para qué sirve? Para corregir. Pero nosotros no nos queremos corregir. No, es que usted está mal, hermano. La Biblia dice eso. No, la Biblia no dice eso. Yo no quiero corregirme. Y luego dice para instruir en justicia. Para que el hombre sea justo en esta tierra. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué dice el 17? Aquí está la cosa. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Sea qué? No los escucho. Perfecto. Aleluya. ¿Qué te hace la palabra de Dios? Al estudiarla, al aprender de ella, al saber hermenéutica, al saber teología. Pues hermanos, entre más sabes, dice que te hace perfecto. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Enteramente, no la mitad, no la cuarta parte, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, ¿cómo yo te voy a subir al púlpito si no sabes de la Biblia? Hacedores también de la Así es. A ver, ¿cómo yo le voy a decir a alguien, a ver, hermano, nada más porque lo veo que canta muy bonito, pues pásate a predicar? Sabrá cantar, pero predicar no sabemos, ¿sí o no? ¿Cómo voy a subir a alguien? No, pastor, pues es que yo en el otro lado, yo predicaba, yo hacía esto. Pues hacías, pues déjame ponerte a prueba para ver si sabes realmente. Porque si te subo aquí y al rato me dices de tutti frutti, empiezas con el amor y terminas con el odio, pues imagínate, ¿no? O dice cosas que no son y dices, te quedas así, ay caray, ¿dónde sacó este hombre estas herejías? ¿Sí o no? Entonces, la Biblia, hermano, nos hace hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. A Cristo sea la gloria. Entonces, ahí vamos viendo, hermanos, cómo es importante saber la hermenéutica. ¿Amén? Bueno, ahora, vamos a ver lo contextual. Es lo que incluye los versículos antes y después del texto. Si no, harás de ellos un pretexto. Amén. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés. A ver, ¿de qué habla el libro de Eclesiastés? A ver, quiero que me ayuden ahí. Vamos al libro de Eclesiastés. Vamos a ver a qué se refiere este libro. Amén. A ver, porque aquí hay una hay una religión que se agarra de estos textos y el hermano lo ha de saber. O el hermano dice, ya me la sé, ya mejor me voy, dice. A ver, ¿de qué habla el libro de Eclesiastés? Ahora, ¿quién lo escribió?
Vamos a ver, yo les voy a decir quién lo escribió, Salomón, ¿no? Bueno, ya apúntelo. El libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, porque aquí habla nada más de palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Así que el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón. Ahora, si tú observas, a ver, ¿cuántos capítulos son? A ver, son poquitas, a ver. A ver, ¿cuántos son? 12 capítulos. Si tú lo has leído todo, a ver, ¿a qué se refiere el libro de Eclesiastés? Habla de afanes y vanidad. Habla de afanes y vanidad, pero hay un punto ahí, hermana, que a lo mejor ahí no lo sabes. ¿Sabes de qué habla el libro de Eclesiastés? Desde una perspectiva humana. Apúntelo ahí. El libro de Eclesiastés habla de una perspectiva humana. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, ay Dios, estos hombres llamados testigos de Jehová sacaron la doctrina de que no hay vida después de esta vida. Amén. Pero este predicador o este sabio Salomón está hablando desde la perspectiva humana. A ver, ¿qué quiere decir perspectiva humana? A ver, habla él. Por ejemplo, todo tiene su tiempo. Desde el punto de vista de cómo lo ve el ser humano. Desde el punto de vista de cómo lo ve el ser humano. Amén. Y luego, ¿cuántas veces aparece debajo del sol, debajo del cielo? ¿Cuántas veces? Más de 60 y tantas veces aparece en este libro de todos los capítulos, que son 12, debajo del cielo o debajo del sol. Así aparece. Entonces no se refiere nada de arriba, se refiere todo lo de acá abajo. Todo lo de acá. Pero hay gente que, como no sabe interpretar la Biblia, como no estudia hermenéutica, agarran y, pues vamos a interpretarlo de esta manera. Y empiezan a agarrar ese texto donde dice que ya no hay nada después de que nosotros muramos, ¿sí o no? Y que todo se acaba, que no hay nada en este mundo, que ya no hay más paga, que se acabó todo. Y dicen, ¿ya vieron? Ahí dice que no hay infierno. ¿Pero a qué se refiere el Salomón aquí? Está hablando de qué sucede con las personas. A ver, cuando alguien muere, ¿qué pasa? Pues ya está muerto. Si debía, ¿a poco va a pagar? Si odiaba, ya no odia. ¿Sí o no? Si amaba, pues ya no ama. ¿Sí o no? Y dice, su memoria es puesta al olvido. ¿Sí o no? Su memoria es puesta al olvido. Es obvio. Ya nada sabe. Pero ellos que dicen, ¿ya vieron? Ahí está, no hay infierno. Porque el muerto ya está y ya queda dormido hasta que venga la resurrección. Pero ¿de dónde lo sacaron? De un libro. Pero si vamos a Mateo, ¿qué dice? Si vamos a Apocalipsis, habla del fuego, del lago de fuego y etcétera y otras cosas más. ¿Qué están haciendo ahí, hermanos? Están interpretando mal. Amén. Bueno, entonces, para no tardarnos más, es una observación que les hago. La frase debajo del sol se repite 30 veces, perdón. No, yo dije 60, 30 veces se repite la palabra debajo del sol. Entonces entendemos que el libro de Eclesiastés está estableciendo el contexto para todo lo que es vanidad en este mundo. Y se refiere exclusivamente a esta tierra. Entonces de ahí, cuidado, hermanitos. No vayan a hacer doctrinas de este libro, ¿ven? Porque si no, van a estar haciendo cosas que no deben, ¿amén? Por ejemplo, aquí, el capítulo 3. Ustedes ya se saben todo eso, de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. A ver, vamos a poner aquí. A ver, ¿cuál estaría bueno? A ver, ¿cuál estaría bueno? Tiempo de llorar. A ver, por ejemplo, tiempo de matar y tiempo de curar. Y alguien podría decir, oye, pues pero si los cristianos no deben de matar, pero aquí dice que hay tiempo para matar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estaré yo haciendo? ¿Estoy interpretando mal la Biblia? Pero como Salomón está hablando desde la perspectiva humana, está hablando en general. Sean cristianos o sean mundanos, está hablando en general. Y se refiere a los que no conocen a Dios. Por eso dice, ¿hay tiempo de qué? De matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, o sea, bailar y tiempo de bailar. O sea, entonces, bueno, no es malo bailar, pastor, porque aquí dice que hay tiempo para bailar.
Entonces yo me voy a ir a bailar o a perrear o a ir a un baile, no sé. ¿Alguien podría interpretarlo así, sí o no? Y va a decir, ahí está, y lo dice. Y lo dice en la Biblia. ¿Se refiere a eso? No. Se refiere a todo en general, a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad baila, ¿no? Tienen tiempo para bailar, y tiempo para llorar, tiempo para matar, tiempo para jurar, etc. Y así sucesivamente, hermanos. Aquí nos vamos a quedar toda la noche si les explico esto. Pero no se trata de eso. Se trata de que ustedes entiendan que no hay que hacer un texto sin contexto, un pretexto. Amén. ¿Ya vamos entendiendo? Bueno, ya vayan formulando sus preguntas para el final. Amén. Para que digan, a ver, yo no le entendí ni papas esto. Pues así es que nuestra mente a veces no entiende. A ver, la tercera, nada más esta es la última. Primero estamos viendo la primera ley de la hermenéutica, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? Ya vimos, ¿no? La segunda ley es interpretarlo históricamente, culturalmente, gramaticalmente y contextualmente, ¿amén? Con contexto. Nunca interprete usted la Biblia con un solo versículo. Por ejemplo, el que les acabo de decir, bueno, hace rato, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, cheque todo lo que está diciendo el apóstol Pablo desde arriba hasta abajo. Ni siquiera se refiere a lo que usted piensa. Pero ahí están los hermanitos diciéndote, usted puede, hermana, usted puede. Ya la hermanita no puede ni caminar. Usted camine, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted diga, y la hermana se nos cae y se lastima peor y usted ya la regó. Por andar usando, ¿qué cosas? Textos fuera de contexto. Por eso, leas de todo Filipenses 4, todo, y se va a dar cuenta que el apóstol habla de su aflicción, de su agonía, de su persecución, de todo lo que le estaban haciendo. Dijo, más todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así ya se ve diferente, ¿sí o no? Pero cuando agarramos un solo textito, hacemos una cosa que qué bárbaro. Amén. Bueno, vamos adelante, ya el tercer punto. Ya, dije, primer ley de la hermenéutica es cuál es el propósito de la hermenéutica. Amén. La segunda ley es interpretarla culturalmente, históricamente, gramaticalmente y contextualmente. Ahora, la tercera ley, hermanos, de la hermenéutica bíblica es que la escritura siempre, la mejor intérprete de la escritura es la misma escritura. Bien, ¿por qué le ponemos más, cómo le diré, ingredientes a la Biblia cuando no la debemos de poner? A ver, si la Biblia dice una cosa, ¿por qué tú le metes otra cosa? ¿Han escuchado así pastores o hermanos que predican, le meten tanta cosa que no deben? O sea, ¿por qué le ponemos algo más cuando la misma escritura se debe de interpretar una sola? Amén. Por ejemplo, no lo vamos a leer Isaías 31:1, nada más apúntelo. Isaías 31:1 y Deuteronomio 17:16. Ahí habla de la condenación de Isaías al respecto al deseo de Judá de buscar ayuda en Egipto y de poner su confianza en una fuerte caballería. Esto estuvo motivado en parte por orden, hermanos, expresa de Dios de que su pueblo no fuera a Egipto a buscar caballos, pero ellos lo hicieron. Amén. Ellos lo hicieron. Y si tú empiezas a decir, no, es que Egipto es esto, es que esto es el otro, y es que los caballos son estos, y empiezas a hacer un chorizo, como dicen, con huevito y frijolitos y todo revuelves. ¿Y qué pasa? Una persona que come de todo, ¿qué le pasa después? Pues obviamente que le da, se indigestiona y pues obviamente que se enferma, ¿verdad? Entonces, así hacemos nosotros, o así hacen ciertos maestros, pastores falsos, o apóstoles o profetas, y ahí está la iglesia, toda indigestionada, o sea, mala, y ahí están diciendo tanta burrada allá afuera. A ver. Antes de comenzar de la tercera ley, amén, lo de contextualmente es, yo sé que es por ejemplo, si tú nos acabas de decir ahorita que es la de Filipenses 4. El contexto de Tito 2:13 y luego nos dijiste 2:12 más arriba y luego 2:14, pero también se puede hacer contextualmente, pero de otro libro. No, el contexto que te estoy dando a entender, haz de cuenta. Si tú quieres saber, por ejemplo, la de todo tiene su tiempo, ¿no? Eclesiastés, tienes que leer todo el capítulo. Ajá. Porque realmente antes la Biblia no estaba escrita con capítulos ni con textos, No. Apenas salió en el año de 1500 más o menos, fue cuando un sacerdote empezó a decir, no, pues para que aprenda más la Biblia, pues lo voy a hacer en capítulos, lo voy a dividir en textos para que sea más fácil.
Pero en sí, la Biblia estaba escrita como, a ver, hagan de cuenta como mi hoja que tengo aquí todo corrido. Entonces, tenías que leer todo el libro para entender todo lo que decía. Pero hoy, lamentablemente, lo digo así, para aquellos que no saben interpretar. Agarran y con un texto ya hacen un pretexto y una doctrina, y al rato ya están haciendo cosas que no deben en las iglesias, ¿sí o no? Entonces el contexto, hermana, es todo el capítulo, y si se puede, todo el libro, o por lo menos de la referencia que vas a tomar. Vamos a decirlo, yo voy a tomar el versículo 7, ¿no? De Eclesiastés 3, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Pues tengo que leer todo el capítulo 3 para entender qué es lo que está diciendo este predicador Salomón, para que yo pueda interpretarlo de una mejor manera. Ese es el contexto. Amén. El texto es uno, el contexto es todo. Vamos a decirlo, todo el capítulo, para que usted lo entienda. Amén. Bueno, entonces ya, hermanos, ya viendo estos puntos, muchas personas creen que estudiar hermenéutica no es de Dios. ¿Tú también lo crees? ¿O qué dices? Ay, no, esto de estudiar la Biblia. ¿Eh? Es que, hermanos, de verdad. A ver, ¿cuántos de aquí fueron a la escuela? Todos, ¿no? Todos. A ver, si de un día para otro tu maestro de inglés, vamos a decirlo así, o tu profesora de inglés, llega de repente y te trae un libro, ¿qué podemos poner? Italiano, o cualquier otro idioma, y te dice, bueno, hoy vamos a estudiar la clase de inglés, y te empieza a hablar en italiano o en otro idioma. ¿Tú qué le vas a decir? Ya vamos a terminar, hermana, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué le vas a decir tú? No, déjate de eso. Oye, pues usted es la maestra de inglés, ¿por qué nos está hablando en italiano? Es lo mismo que sucede con aquellos que no conocen o ¿qué hacen? Te están hablando, se supone que de la Biblia, y te dicen otra cosa. Entonces, se supone que si yo voy a hablar de la Biblia, debo de regirme con la Biblia. ¿Amén? ¿Sí o no? Ah, no, es que el pastor dijo eso, yo lo voy a decir porque me gustó mucho como lo dijo. Bueno, te gustó como referencia o como testimonio, pero como lo que está en la Biblia, pues no, hermano. Entonces, es importante estudiar la Biblia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchos creen que estudiar hermenéutica no es de Dios, ni ayuda en nada, y yo mejor dejo que el Espíritu Santo me guíe. Y les voy a decir algo cómico. Una persona dice que un día subió al púlpito y dijo, no, yo no voy a preparar nada de estudio, ni tema, ni nada. Lo que Dios me dé en ese momento. Dice que agarró la Biblia y la abrió, ¿y qué dice? Y Judas se ahorcó. Y dijo, ¿y ahora qué doy? ¿Con esto qué doy? Judas se ahorcó. ¿Qué tema voy a dar? ¿Que la iglesia se anda ahorcando o qué? Dijo, no, esto no está bien, déjale, volteo otra vez la hoja y al azar voy a escoger otro, y puso el dedo y dijo, y ve y haz tú lo mismo. Imagínate, si dice que Judas se ahorcó y le pone otra vez el dedo al arte de azar por no prepararse, y ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿se va a ahorcar o qué? Pues entonces, hermanos, es que muchos decimos, ¿yo para qué necesito preparación si yo tengo al Espíritu Santo? A ver, dime, pero si tú no te llenas de la palabra, ¿cómo quieres que el Espíritu Santo te use? Y hay muchos, bueno, yo lo que... Sí, hermano, te escucho. Sí, te escucho. Yo siempre conozco un predicador que agarra el altar nomás tal vez para ofender a los hermanos. Agarran un tema, pues no sé cómo se puede llamar eso. Así es. Pues agarran, ¿no? Por ejemplo, este hermano ve cómo vive su cuñado y se lo avientan, ¿no? Su predicción se va en contra del cuñado, ¿no? De por sí el cuñado se sentía mal por lo que hizo y estaba ahí arrepentido, lo hizo sentir se mal. supone que hay que restaurar, ¿no? Ajá, y él le da ¿eso cómo se le puede llamar? Pues bueno, un predicador no debe... Exacto. Eso entra en la homilética, hermano. Bueno, eso quizás lo podemos estudiar otro día. La homilética, el arte de predicar. Porque este es el arte de interpretar la Biblia. La homilética, esa es tu forma de pararte, tu forma de moverte, de hablar, subir y bajar tu voz, etcétera, hasta de cómo yo creo presentarte, vestirte, etcétera. Esa es la homilética. Bueno, pero ese es otro estudio, esa es otra rama que se puede estudiar para que las personas, también tú no seas así como que aquí el púlpito es para aventar pedradas y que la gente lo reciba y dale y duro y dale. Y más si sabe su vida. No,
Aquí nunca, un predicador nunca debe decir el nombre de nadie. Puede decir un hermano o una hermana de una iglesia y así. ¿Para qué? Para que no herir susceptibilidad, decía, ¿no? Bueno, eso es, bueno. Entonces, muchos dicen que, no, pues yo no necesito del hermenéutico, no necesito nada, yo dejo que el Espíritu Santo me ilumine. Pero si no estás lleno de la palabra de Dios, ¿cómo vas a predicar? Si la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es la Biblia, porque fue inspirada, ¿no?, por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito aquí fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces lo que estamos comiendo en la palabra es el Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy lleno del Espíritu Santo y de la palabra, pues yo voy a predicar palabra. No voy a predicar mis emociones, ni mis testimonios, ni mis experiencias, sino voy a hablar de la palabra de Dios. Amén. Y como les decía, pero entonces la pregunta es, ¿cómo va a guiar a la persona o a la gente? ¿O cómo vas a enseñar si no te esfuerzas en estudiar la palabra de Dios? Si Jesús lo dijo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Crees que te iluminará así de nada, sin hacer nada? A ver, por ejemplo, un conferencista, un maestro que enseña en la escuela, ¿estudió o no estudió? Imagínate que nada más agarre y se compre un título de maestro y va a la primaria y ¿qué va a enseñar? Y no estudió nada. ¿Qué va a saber? No, pues se va a guiar de los libros y, ay, cómo se hagan estas sumas, restas, divisiones, ay, cómo se vaya. Pues, el asunto es que él compró el título de maestro y ve, lo respetan como maestro y le pagan, pero hasta ahí. Es lo mismo que pasaría con el cristiano si no estudia, si no sabe interpretar la Biblia. ¿Qué va a hacer? Pues al subir aquí va a decir, ahora sí, perdónenme la palabra, tarugadas y tontería y media. ¿Por qué? Porque no estudió, solamente se puso el título de pastor o de predicador, pero no sabe nada. Dice la Biblia, es un neófito o un indocto. Amén. Entonces, hermanos, es importante saber y también que el Espíritu Santo nos llene. ¿Para qué, hermanos? Porque esto de decir, yo no hago nada del Espíritu Santo que hable, eso significa pereza espiritual y eso es pecado. ¿Lo sabías? Eso de decir yo no voy a estudiar, no voy a hacer nada, eso se llama pereza espiritual y eso sí es pecado. Pero estudiar hermenéutica no es pecado. Amén. Entonces, para terminar, hermanos, ya el propósito de la hermenéutica bíblica nos protege de hacer una mala interpretación o exégesis de la palabra. Ahí va la palabra exégesis, si lo quiere apuntar, significa explicación. Amén. Exégesis. Ya después usted lo busca allá en un diccionario bíblico o el Strong, que es lo más bueno, en un diccionario bíblico que se llama Strong, ese es el mejor, para que usted... Exégesis, no génesis, ¿verdad? Exégesis con X, significa explicación, para que usted haga una exégesis, una explicación buena de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra en San Juan 17, si lo quiere apuntar, hermanos, ya para terminar, dice, tu palabra es verdad. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Cuando estaba orando más bien al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo no quieres saber la palabra si la palabra es verdad y la palabra te santifica? Entonces, ¿cómo tú no la quieres saber? Por el amor de Dios. Entonces ahí estamos mal. Desde que tú empiezas a decir, yo no necesito estudiar la palabra o hermenéutica o apología, teología, etcétera, estás diciendo que no quieres saber la verdad de la palabra. ¿Sí o no? Amén. Y alguien me puede decir, no, pero es que ya, entonces como los grandes hombres de antes no usaban esto y aquello. No, pues el apóstol Pablo era un gran erudito. Aunque a lo mejor no manejaba como ahorita manejamos la palabra teología, pero él sabía teología en cierta forma, porque estaba lleno del Espíritu Santo y cómo interpretaba la palabra o daba la palabra como tenía que ser. Entonces, hermanos, ¿qué dice Oseas 9, 4, 6? Eso ustedes ya se lo saben también para terminar. Entonces yo los invito a que sigamos estudiando hermenéutica bíblica, porque es vital. Si no, nos va a pasar como lo que pasó en el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso están impregnadas las religiones de gente, perdónenme la palabra, de ignorantes, porque no conocen la palabra del Señor. Por eso mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y por último, y eso es lo más peligroso, ser destruidos por falta de ¿qué?
de conocimiento. Segunda de Pedro 3:16, y hermanos, nos ponemos de pie y vamos a leerlo. Vean lo que dice aquí para que no digan que, ay no, es que yo no le entiendo. Sí, es que no todo le vamos a entender, no todo vamos a comprender lo que es la palabra de Dios, pero vamos a pedirle sabiduría a Dios, hermanos, para que Dios nos siga ayudando y nos haga ver lo que necesitamos saber. Amén. A ver, ¿qué dice segunda de Pedro 3:6? Amén. 3:16, perdón, ya ven, hasta me ando saltando ahí. Segunda de Pedro 3:16, dice, muchos ya se lo saben, pero bueno, no pasa nada que lo recalquemos. Vean, hasta el apóstol Pedro, fíjense bien, siendo el apóstol Pedro, muchos dicen que era ignorante, que era de letra, pero Dios también le dio sabiduría, entendimiento, a través del Espíritu Santo también. Vean, él mismo dice, vean lo que dice del apóstol Pablo, ¿sí o no? Vamos a leerlo, 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, vean, ponga atención ahí, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿quiénes son los indoctos? Los que no saben, los que no estudian, y luego, ¿qué más? Los que no vienen a la iglesia, los que no leen la Biblia, los que son inconstantes en la Biblia, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Vean, hermanos, la Biblia puede ser una arma de dos filos. Amén. Una de dos, si la interpretas mal, puede ser para tu perdición, y si la interpretas bien, puede ser para tu salvación, tu edificación, para que seas un hombre perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Que esta enseñanza de la hermenéutica haya sido para su honra y su gloria.